Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Estamos listos para dar inicio a la entrevista con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Logoterapia y Tanatología, Lesbia González, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema cuando se vive el duelo en silencio. Lesbia, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina, buenas tardes a todos, es un privilegio estar acá. Desde que yo leí el título del tema de hoy, todavía le hacía el comentario ayer a Judith, cuando se vive el duelo en silencio, es porque estamos teniendo una pérdida, Lesbia, que nos saben casi que insoportable, y podemos a la vez fingir no importa o no es para tanto, pero por dentro llevo el calvario así sangrando a borbotones. ¿Es esa una forma también de vivir el duelo en silencio? Yo le diría que esa es una forma inadecuada y abriría esta discusión de hoy, esta plática, con una pregunta: ¿de dónde aprendemos nosotros que el dolor debe rodearse del muro del silencio o del muro de la contención? De los adultos. De los adultos, exactamente. Tenemos un sistema de creencias, unos patrones de crianza, precisamente de esa forma. Hay que aguantar, hay que ser fuerte, hay que... esta familia es muy unida y entendemos las lágrimas como símbolo de debilidad. Uh-huh. Entonces nadie quiere ser débil, por lo tanto voy a evitar llorar aunque tenga el corazón roto. Sí, sé de una familia que cuando mataron al hijo, que era militar, cuando lo mataron, la orden fue en casa: nadie derrama una lágrima. Uh-huh. No velorio, no entierro, o sea, durante esos esos ritos. Yo decía, a mí me hubiera dado algo en el corazón si no lloro a mi hijo. Sí. Pero la esposa hizo caso, los hijos también. Es que esos son los mandatos. Esos son mandatos y cada familia tiene sus propios mandatos. Hay quienes, por ejemplo, ese es bastante fuerte, ¿verdad? No lágrimas en ninguno de estos ritos. Que nadie los viera llorar. Porque es símbolo de debilidad, especialmente en ese contexto de familia de militar, ¿verdad? Allí son fuertes, el honor, ¿verdad? La gallardía de ser valiente ante un dolor tremendo, pero está bien si yo elijo serlo así, pero ahí fue un mandato a todos los miembros de la familia. A la esposa y los hijos. Por el otro lado tenemos el modelo de crianza de los niños que hablábamos ahorita al principio, es no llore, no se queje, no sea chillón. Y empezamos con esa instrucción desde muy niños con lo mínimo. Se cayó, se raspó, no llore. Y si llora, he visto muchas veces en la calle que el niño llora y la mamá lo jalonea. Le jala el pelo o la oreja, de que encima que te caíste, te cae por estar chillando. Eso empieza a dar un modelo de crianza de cómo vivo el dolor. Entonces, si me duele no lloro, porque si lloro me caen encima. Pero se amplía al resto de la vida, Lesbia. Tengo calor, no, hay frío, póngase el suéter. Ya no quiero comer, quiero vomitar, se lo come. Uh-huh. Y así, entonces como que anestesiamos a tal grado las emociones que llegamos a un punto de no importa qué siento, no importa si duele, no importa que necesite, no importo, en pocas palabras. Y es que al otro no le es muy grato lidiar con el dolor suyo, digamos. Ajá. En una relación, una mamá con un hijo llorón, rápido empieza, ya no llore. O sea, la empiezan mamá, a darle el juguete, la paleta. La mamá se incomoda, no hablo de enojo, pero no sabe qué hacer con el dolor del niño. Y luego va al colegio y si está llorando, lo mandan de regreso a su casa. Tampoco saben lidiar con el dolor. Ahora lo llevamos a los adultos, a los jóvenes. Estás llorando, échate un trago para que estés feliz, ¿verdad? O el bolo llorón es el bolo alegre. Pero
tendemos a adormecer, y en los procesos de duelo cae la práctica inadecuada de dar la pastilla para que esté tranquila, para que no llore. Si es lo normal que llore, si está enterrando a un ser querido, pero le damos pastilla. Como tanatóloga en clínica lesbia, ¿cuán común es la práctica inadecuada? Esa fue la expresión del duelo. ¿Cuán común es? Porque para mí como que es muy alta, ¿o no? Es muy común. Sí, muy me lo común. imaginé. Fíjese que la vida como la muerte son innatas al ser humano. O sea, desde el momento que nacemos empezamos a morir. Entonces deberíamos tener la naturalidad de vivir los dos procesos como son. En el nacimiento hay fiesta y en la muerte hay dolor. Es normal. ¿Por qué llegan a clínica? Primero, porque no saben cómo vivir el duelo, o segundo, porque ya se enfermó. Entonces los familiares dicen, ay no, anda con un psicólogo, anda que te ayuden, porque mira cómo estás. Y la primer pregunta que yo hago es, cuénteme quién murió. Y luego, ¿hace cuánto murió? Y luego, ¿cómo murió? Miren las preguntas. Y cuando me dicen que es muy cercano, que fue inesperado y que es hace 2 meses, natural, hablemos y llore acá y hacemos ejercicios, pero es un proceso, toma mucho tiempo. El sábado yo estaba dando una plática y leyendo para este grupo de duelo. Todos los escritores hoy por hoy nos dan tiempos para un duelo sano de 1 a 3 años. Y nosotros queremos que nuestro ser querido, la viuda que ha estado casada por 30 años, en 2 meses ya esté bien, tenga paz, aceptación y vuelva a ser la que era. Y estos conceptos hacen que esta viuda empiece a vivir el duelo en silencio. Porque si lloro, incomodo. Porque si lloro, me regañan. Lo mismo que de niña. Ve que el modelo de crianza es cállate, no llores. No estamos acostumbrados a lidiar con el dolor de la gente. Sucede en pareja también, cuando la esposa o la novia empiezan a llorar, ya vas a empezar. Basta la frase para, ok, aquí no podemos lidiar, porque si yo puedo soportar el dolor sin irritarme, molestarme, angustiarme, ahorita me estoy acordando de otra persona, si yo puedo lidiar con eso, la voy a dejar hacer su catarsis, la voy a escuchar. Sí. Y en lo que pueda, la contendré y veré cómo asisto yo a esa situación. Estábamos el otro día en una sesión y estaba llorando una de ellas. Eran 2 frente a mí. Estaba llorando una de ellas. Y ya, no llore. Ya. Le digo, ¿pero por qué? Si ella necesita llorar, usted le dice que no llore, déjela llorar. Es que me angustio, dice, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, entonces trabaje usted su angustia. Pero por favor no le pida a ella que no llore, porque es obvio, a kilómetros se puede ver que ella necesita llorar. Y es, o no llore, o ocúpese, o vamos a comer, o vámonos de viaje. Te hago reír. Entonces es desviar la atención, pero no es vivir. Fíjese que cuando nosotros acompañamos a personas en el duelo es tal la libertad y no limitamos nada que ni siquiera les damos Kleenex. En la mesa hay en la mesa hay una caja de Kleenex. Ah, que ella lo agarre. Pero ella lo va agarrando cuando ella quiere. Porque hay 2 gestos que cortan la expresión. Uno es cuando le ponen a uno la mano en el hombro y uno está llorando. Es para que te calles. Eso es para que calle. Eso es una limitante. Y cuando está llorando y le pasan el Kleenex, le está deteniendo el flujo que ya había empezado a salir. El cerebro lo entiende así. Entonces nosotros ni damos Kleenex, ni ponemos la mano en el hombro como consuelo. Ahí no. ¿Qué pasa si a uno lo abrazan? Para el Ay, llanto. pero a mí yo lloro como loca. O sea, cuando estoy desbordada y mi marido me abraza, por ejemplo. Ahí me contiene y puedo seguir mi llanto y le dejo la camisa entre moco, baba y lágrima. Pero es una relación íntima con su esposo. Ajá. Pero
Solo trate de recordar al último velorio al que usted haya ido. El doliente ya no llora en cada abrazo. Tiene que ser muy íntimo quien se lo da. Cierto. Entonces ahí baja la guardia y se permite llorar. Pero si no... Solo dice gracias. Gracias. Porque ya está detenido. ¿Cierto? Y cuando llega alguien íntimo, es como, sí. ¡wow! Tengo permiso, pero Sí. de ahí tengo que contenerme porque hay un montón de gente que espera que yo dé un ejemplo de fe. Si es creyente, tiene certeza. Entonces le cae otro pesito encima que es, bueno, ustedes saben dónde está. No es que no sepamos, ¿verdad? Pero estamos hablando de las emociones. Entonces entra, Dios tiene, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y usted está con aquel de... Enojada con Dios. Ajá. Pero entonces tiene que cumplir la expectativa ¿de quién? De los otros. Es que el duelo se vive en silencio no porque yo quiera, sino porque los otros me establecen cómo debo vivirlo. Desde la fe, con fortaleza. Desde una sociedad machista, el varón, fuerte. Entonces, dígame usted, tenemos personas con procesos de duelo enfermas de tristeza, en vez de tener libertad para vivirla. Y es interesante porque yo puedo y debo vivir mi duelo, mi dolor, pero también vivir la vida. O sea, las dos ruedas al mismo tiempo. Gracias. Que ese es el reto del proceso de duelo, porque la vida no para. Una mamá que enviudó y tiene hijos pequeños, muy dolida, pero tiene que dar de comer. Tiene que cambiar ese pañal. Tiene que ir al súper. O sea, las dos ruedas están funcionando. Si tuviéramos una sociedad comprometida con el doliente, ahí entra la familia, donde le dice, tú descansa, tú llora, nosotros cuidamos a los chiquitos, nosotros vamos al súper, no te preocupes. Hay amigas que entran también a hacer ese rol. Sí, toda la gente que son como los flotadores emocionales. Social, sí. Pero en lugar de esto tenemos familias que, bueno, ya estuvo. Ya, recordate que sos mamá y aquí tenés alguien por quien más vivir. Entonces ya deja la lloradera. Yo los echaría de mi casa si me dicen eso. Pero aquí se activa el sistema de creencias. Usted jamás, o sea, una mujer joven no le diría eso a una suegra, sino espera llenar la expectativa. Por eso entre el origen del por qué vivimos el duelo en silencio está el sistema de creencias, los patrones de crianza, el vivir de manera inadecuada las emociones. Observe en un McDonald's, perdón la propaganda, en un restaurante. En un restaurante de comida rápida, observe el área de juegos de niños. Y cuando el niño se cae y llora, el niño voltea a ver a los papás. Y los papás le hacen seña de, levántese, siga jugando. Ahí está. Esa es la respuesta del duelo en silencio. Y hay otros niños que son como más sensibles, que rápido se conmueven y voltean a ver y van a preguntarle, ¿estás bien? Lo ayudan a levantarse, le soban. Hay un video en Facebook donde está un niñito que se ha caído y se raspó, y está otra niñita, son de la misma edad, y llega a donde está ella caminando, y ella deja lo que tiene en la manita, se agacha a darle un beso en el cuco. Imagínese. Para que ya pase su... Fíjese, eso es inteligencia emocional. Totalmente. Es empático. Busca cómo consolarle en donde le duele su rodilla o donde se haya golpeado. Eso es lo innato, eso es lo natural. Pero vemos al adulto, no hace eso. Ya aprendió que eso es una forma inadecuada, no es cómodo. Yo antes me daba así con pena ver a la gente llorar, pues me quedaba en mi lugar. Ahora puedo ver a alguien así que se descompuso y pregunto, ¿te serviría un abrazo? O sea, ¿te molesta si te abrazo? Muy adecuado. Entonces me dicen sí, que sí quieren el abrazo. Y entonces abrazo y va, que se vacíen, ¿verdad? Pero yo también siento rico dar ese abrazo, lesbia, que antes
ay no, qué pena, ay no, no voy a decir imprudente, no, no quiero molestar, ay no, y si me rechaza, ay no, o sea, todo ese prejuicio que había antes en mí, y gracias a Dios ahora mis procesos es donde sí pido el permiso, salgo al encuentro y pido permiso si puedo abrazar. Totalmente. Y cuando yo estoy llorando, lo valoro miles. Muchísimo. En el caso de mis amigas, que me digan, vení, todo, o sea, todo va a estar bien, y o sea, no cállate, no llores, no me dicen eso porque yo respondería. No, o le dicen, mira, cálmate que ahí vienen los niños. Y los niños, para ellos llorar es natural, claro. No pasa nada. Pero fingimos mucho con ellos, donde, ¿qué tenés, mami? Tan gran llanto, la mamá, nada, mi amor. ¿Cómo nada si estás partida en llanto? Ese mensaje tan contradictorio. Es muy confuso. Entonces, ese niño empieza a aprender que cuando llora tiene que decir nada, en vez de decir porque duele. Dentro de nuestra plática vamos a hablar sobre las consecuencias, pero la que a mí más me preocupa, y por eso trabajo mucho esto con papás y en escuelas para padres, es que a menos que el adulto se haga consciente de sus emociones y las viva adecuadamente, estamos condenando a nuestras futuras generaciones a repetir este modelo, a vivir con dolor, con máscaras, con silencios, cuando es natural a nosotros la risa como el llanto. Y lloramos cuando nos duele, desde una uña hasta el corazón. Ok, Lesbia trae toda una estructura de las razones, cómo se vive y las consecuencias. Empezamos entonces por las razones, Lesbia. ¿Cuándo se vive el duelo en silencio y sus razones? Bueno, las razones, pues ya hablamos varias de ellas, son el sistema de creencias, ¿verdad? La crianza. No tenemos una sociedad en donde yo estoy tratando de ver en mi mente el mapa de nuestro país, y me parece que en ninguna región del país hay conciencia sobre el dolor vivido como la forma natural. Más bien es como una vivencia del dolor desde la agresión. Si a mí algo me duele, agredo, porque me lastima. Hay más permiso. Sí. O sea, se expresa más así. Sí. Luego tenemos las creencias, ¿verdad? La presión social y la presión religiosa. Socialmente debemos vivirlo de tal manera que no les moleste a nadie, llorar en calladito, escondiditos, y desde la religión, pues, como hay fe, entonces no puedo, estés triste, no estés llores. Triste porque es como que entonces no tengo sufras. la suficiente fe. Pero hay una dimensión en mí que se enferma. Si llega después, creo yo, esa parte de la fe de que sí, eso era lo que tocaba. Tal vez cuando están enfermos se da un poquito más rápido, no sé, el comprender eso, a cuando ha sido una muerte inesperada, ¿verdad? Un accidente, un asesinato o algo así, un suicidio. Entonces dice uno, no, pues sí, ya estaba sufriendo mucho, el dolor era inmenso, tenía ya 3 años en esa situación, ya está descansando, ya al fin, ¿verdad? Porque no solo descansa el muerto, descansa el que lo cuidaba. Los cuidadores primarios, la familia entera, todo el círculo familiar. Pero fíjese que hablamos de esto, de las causas, ¿verdad? Porque tenemos toda una mochila, cada uno de nosotros, que ha sido instalada por nuestros antepasados, y lo estamos haciendo otra vez. El importante para aceptar desde la fe en la soberanía de Dios es el tiempo en mi proceso de duelo. Pero los primeros 2 meses, mira, aunque haya estado muy enferma, se extraña y uno empieza a cuestionarse. La pregunta que yo he escuchado es, ¿por qué se tenía que enfermar mi mamá? Que era una mujer buena. ¿Por qué no se enfermaron los malos? ¿Por qué Dios no le mandó este cáncer a los que andan haciendo maldades, sino a mi mamá o a mi hijo? ¿Ve?
en el tiempo, porque hay un mito acá, ¿verdad? Que el tiempo lo cura todo, y no es cierto, cura lo que hago en el tiempo. En el proceso de duelo, yo tengo tareas que hacer, y en los primeros 3 meses no puedo evitar sentir enojo, sentirme desesperado, molesto. Tristeza. ¿Y dónde puedo expresar eso? Me lo trago. Cuando yo me trago este nivel de emociones, mi cuerpo enferma. No quiero comer, no tengo apetito, no tengo sueño, estoy ansioso, hasta puedo tener ataques de pánico y ya me vuelvo más disfuncional. Entonces me dicen, no, es que entonces no has aceptado la voluntad de Dios, y no tiene nada que ver con eso. Es que me estoy enfermando porque no encuentro el mecanismo adecuado de la expresión de lo que en este tiempo de mi proceso debo vivir. Ese es el reto. ¿Cómo acompañar entonces a las personas que están viviendo un duelo y nosotros somos el hijo, la hermana, el cuñado, la esposa, la suegra? O sea, ¿cómo vivimos eso? No obligamos a comer, no obligamos a dormir, no obligamos a nada. ¿Cómo podemos acompañar adecuadamente a alguien? Mire, primero tenemos que separar. Si hay un ser querido que falleció, digamos un abuelito, y está la abuelita, la viuda, ¿verdad? Están los hijos, están los nietos, todos ellos son dolientes, en un impacto menor, por así decirlo, aunque no podemos medirlo, pero por el nivel de vínculo, la abuelita la más afectada. Pero los hijos no se podrían volver en cuidadores porque ellos también son dolientes. Es su papá. Es su papá. Los nietos menos, porque un abuelito o una abuelita es un corazón. Entonces tampoco pueden ser cuidadores. Tiene que haber un externo, que pueda haber una vecina, una nuera, un yerno, una amiga que pueda llegar y cuidar en la medida necesaria a cada doliente, porque la familia no puede ser cuidadora porque a ellos también les duele. Pero esa es una creencia. Sí, porque rápido se forza, yo voy a cuidar a mi papá porque es su papá el que se murió, cuando es mi abuelo y también me duele. También le duele, pero esa es una creencia bien instalada en las familias. Cuando yo también soy doliente, entonces no puedo cuidar porque soy otra enferma del alma cuidando a otro enfermo del alma. Entonces no. ¿Qué es importante? Que se hidraten. Desde el momento de la noticia, velorio, entierro, agüita. El cuerpo necesita agua porque reserva de comida, casi todos tenemos nuestras dosis, pero agua no. Agua sí necesitamos ver que tomen agua. El sueño, nuestro encéfalo, nuestro cerebro se pone en estado de alerta, entonces puede que no exista el sueño, no hay que darles pastillas para dormir. Ya vendrá el ciclo del sueño. Ahorita está muy atento. Muy atento. Pero hay personas que se desmayan. Sí, pero eso es mucho el dolor. Es mucho el dolor. Son mecanismos de defensa, ¿verdad? Ante algo que me sobrepasa, pero eso no es sueño. El sueño vendrá después. Ahorita todo su mundo está hecho un caos. Su sueño también. Después viene, lo va a recuperar, pero no con pastillas. Casi, muy pocos duelos. Y eso que conozco unos que uno dice solo Dios, ¿verdad? Muy pocos yo he visto que necesiten realmente medicamento. El ser humano, y esta es logoterapia, el ser humano tiene lo que nosotros llamamos la oposición de espíritu. ¿Qué es eso? Es la fuerza que tengo dentro de mí para afrontar lo indecible, lo que nunca creí que me iba a pasar. Esa fuerza la tengo yo. ¿Es como la resiliencia? Pues saco de ahí la fuerza para... Mire, yo a la resiliencia la llamo el diploma de honor. Cuando yo he hecho mi proceso, cuando yo he atravesado mi valle de sombra, mi dolor, yo puedo salir crecido. Eso es la resiliencia. Es cuando vivo todo, salgo, no como entré, sino crezco, pero con una característica. No para mí, para otros. Cuando yo he pasado por un dolor y crezco, me vuelvo resiliente con trascendencia,
para entender a otros. Solo quien ha enterrado un hijo puede acompañar a otra mamá que está en lo mismo. Por eso cuando a nosotros en un proceso de duelo alguien nos dice, mire, pero no se ponga así, yo tengo que verlo a los ojos y tengo toda la solvencia de decirle, ¿usted ha estado en esta silla? Porque si no ha estado en esta silla, no sabe qué se siente. No sabe qué se siente. Pero socialmente tendemos muy fácilmente a decirle al otro qué tiene que hacer, cuando yo de repente ni lo he vivido. La resiliencia es una virtud que yo me atrevo a decir que aunque la tuviéramos, no todos la ponemos en práctica. Pero sí, entre lo que es oposición de espíritu y resiliencia, el dolor es un maestro. Pero ¿quién quiere que este maestro nos enseñe? No entramos ahí por elección. Eso sería enfermizo. Entramos porque en la vida, la muerte, el dolor y el sufrimiento son seguros en la vida de todo ser humano. Nosotros le llamamos las situaciones límite. Ante todo el dolor está, pues podríamos decir, garantizado por aquellas cosas que van a ir en contra del anhelo de nuestro corazón, dolor. Sí. Pero el sufrimiento puede ser perpetuo o puede ser temporal. O sea, sí, más tomado de la mano con el dolor, creo yo. Van ligados, pero el sufrimiento es mi dolor no procesado, ¿no? No procesado. Entonces el dolor, la muerte y la enfermedad, eso sí lo tiene garantizado. El dolor es un maestro, el sufrimiento ya es su elección. Usted se puede quedar sufriendo el resto de su vida por un dolor, pero si maneja bien su dolor y crece, subió de nivel emocionalmente hablando, ¿verdad? Fíjese que el dolor nos hace conscientes de las bondades de la vida. Total. De las cosas buenas de la vida. Cuando el dolor llega, yo agradezco. Creo que es la prueba fuerte de... Bueno, y el miedo es la otra cosa que lo zarandea a uno tan duro para sacarlo del amor. Porque en el amor, que es el que está en el presente, es donde uno se puede ubicar más fácil en esta humanidad que tiene. Que lo va a zarandear la vida, pero a más amor, a más conciencia, a más estar despierto, más acepta con facilidad uno y no se va por el camino del sufrimiento, de la resistencia, de la negación. Es que ahí se hace un lío. Pero fíjese, Carolina, que yo repaso mucho cómo es que llegamos a estos puntos de justamente lo que usted dice, era la negación y todo lo que no queremos entrar, la resistencia. Pero si usted observa a los jóvenes, si usted observa los pensums académicos, si usted observa las conferencias, todas van tiradas hacia lo positivo, el éxito, la grandeza. No hay educación para el afrontamiento de lo inevitable. Entonces, cuando llega, se levanta todo eso, los cuestionamientos, la rebeldía, porque ¿por qué? ¿Pero por qué si yo tengo 22 años, por qué me cae a mí esta enfermedad? Pero es que, ¿en qué momento de su corta vida lo hicieron consciente para vivir de que podía llegar? Porque en nuestro sistema de creencias se enferman los viejitos y se mueren los viejitos, sí, ¿verdad? Cuando esa creencia no se cumple, se derrumba todo un sistema de creencias, hasta un sistema de fe. ¿Ve por qué es tan importante que el adulto, nosotros, ahora yo desde mi rol de abuelita, trabaje esto con mis nietos, ¿verdad? Que no vean el sufrimiento ni la muerte como, ay, no, sino que yo pueda hablar. Yo platico con mis hijas, ¿verdad? No les gusta, pero ellas, su sistema de creencias que yo formé antes de hacerme consciente de esto es, ay, no, mamá, no hables de eso. Pero la verdad es que va a pasar. Y es un acto de amor que sepan qué hacer en el peor día de su vida. Ese es un acto de amor. Un velorio y un entierro menos caótico, creo yo. Exactamente. Con más guianza, con más orden, más temple. Yo sí creo que
Guatemala necesita hacerse consciente porque somos una sociedad doliente. Fíjese que en un duelo, más o menos promedio, muere una persona y promedio hay de 12 a 15 personas que se ven afectadas de manera directa con esa muerte. Directa. En menos de 2 horas, las familias dolientes tienen que tomar, creo yo que entre 55 a 60 decisiones así, que nunca pensaron, pero que si nosotros hablamos, no como ave de mal agüero, ¿verdad?, sino como una realidad, entonces hasta a ellos los ayudamos, y cuando se nos presenta a nosotros el dolor, no respondemos, ay, no me pasa nada, o no escondo yo mi dolor, sino que lo lloro. A mí o pido ayuda si la necesito. Sí, pero no la escondo de los niños, porque los niños, si usted está llorando, el niño la va a ir a abrazar. Sí, son los abrazos le más va a dar ricos un y besito, sanadores, sí. porque para ellos es natural. Es conforme van creciendo, influenciados por nuestra enseñanza, que entonces ya se quedan parados y se asustan. Pero chiquitos no hacen eso. Por eso parte del origen de por qué vivimos el duelo en silencio es la enseñanza, la crianza, los patrones de crianza de nuestra sociedad. Es así. Ok. Y en cómo se vive, las formas de vivirlo, que ya las hemos estado tocando también, lesbia, si las podemos mencionar todas. Bueno, se vive en soledad. Algo que no mencioné ahí. ¿Eso será más duro todavía? Ah, sí. El ser humano no está diseñado para estar en soledad, en solitario. El ser humano es relacional, desde su diseño, es relacional. Y cuando está doliente, los otros son ayuda emocional, pero como no encuentra esa respuesta empática, se encierra y lo vive solito, en un diálogo interno, porque externo no se le corre el maquillaje, es funcional, pero en su diálogo interno está llorando, está extrañando, está asustado, está quebrado. Y puede haber no funcional también. Puede haber no funcional. funcional que se quedan metidos en un cuarto. Ahí empieza a enfermar, porque eso no es lo normal. Lo normal es estar cobijado por otros que son sus cuidadores, pero no en solitario. Otra forma de vivirlo es en negación. Y la negación no es necesariamente, hablando de duelo por muerte, que no se murió, porque eso ya es un pensamiento irracional, ¿verdad? Es, yo estoy bien, no, démosle vuelta a la hoja, muchacha, que él ya estaba enfermo, entonces ya sabíamos lo que iba a pasar. Mira, es una negación tremenda. Un hijo que diga, ustedes sabían que mi papá ya estaba viejito y estaba enfermo, y este es el ciclo de la vida, ya se tenía que morir, así que no nos pongamos así. Esa es una negación muy grande. ¿Está en negación o está en no quererse darse permiso a llorarlo? Pero es negación, es negación. El silencio. Es el silencio de su dolor y se vuelve funcional, pero no es adecuado. Que esa es otra cosa que está visto desde socialmente, lesbia. Si alguien llega a un velorio y ve, son 3 hijos, 2 están muertos en llanto y otro está más sobrio, es como que al sobrio no mucho quería a su pariente, ¿verdad? O sea, se da eso. Estaba tan, ¿cómo es que dice? Tranquilo. Sí. Digo yo, Dios santo, no saben qué lleva por dentro como para que le juzguen así. Sí. Recordemos que el dolor es único, como la persona. Entonces cada persona va a vivir su dolor desde su unicidad. Y en el velorio, que es un momento de muchísimo estrés, muchísima tensión, hay un shock, o sea, esa es es un impacto puro. Los organismos reaccionan de diferente manera. Como usted dice, hay quienes se desmayan, hay quienes están casi que catatónicos, ¿no? Así,
Como oídos. Y hay quien está llorando, pero el otro, o sea, en este caso podría ser yo, no puedo atreverme y nunca debería atreverme a medir que aquel que llora mucho es el que le duele más y aquel que está quieto, ahí se está como que le es indiferente. Le es indiferente. Ese es un atrevimiento de mi parte que no debería de darse. Porque entonces el otro que le llegan a contar, le dicen, vos mira, estabas como que sin nada, hombre, ¿qué te pasó? Se empieza hasta a cuestionar en un momento de vulnerabilidad cómo me vieron. Y eso no es relevante. Lo relevante era que era su familiar el que estaba ahí y a él le estaba doliendo desde su unicidad. Pero vea el atrevimiento de nosotros. Cuando murió mi mamá, que yo me vestí de blanco todo el tiempo, 2 semanas, me preguntaron, ¿y tú por qué estás de blanco? Y porque no me hice quedar callada. Dije, ¿y por qué no? Así de simple, sí. Lesbia. Yo sentía el blanco sobre mi piel como paz, como más liviano, como menos dramático, trágico, o no sé, o se me conectaba más con las nubes, con el cielo, con lo que sea, con... Eso le iba a decir, paz. El significado que tuvo para usted vestirse de blanco es algo tan personal, pero de nuevo, yo repito mucho esto, pero el sistema de creencias es que hay que vestirse de negro. Bueno, eso es deprimente. De negro, es de negro. Si alguien sale con un vestido blanco, entonces le hacen juicios de valor. Es que entonces aquí, es que entonces allá, pero en realidad tiene un significado para usted. Y eso es importante. Es como la gente que llega de vestida como está vestida y van a dar el pésame. Para mí eso es más valioso. Claro. A que porque no llegó de blanco, no llegó de negro, de azul o de café. Y pues si andaba ese día con su saquito rojo, vaya con su saquito rojo y del pésame. Sí. Pero de nuevo la expectativa, el modelo de sociedad que tenemos es muy, muy conservador, ¿verdad? Muy conservador, muy rígido a veces. Guatemala es un país de imagen. ¿De qué van a decir? Uy, eso usted lo ve en todos lados. Entonces, hace mucho peso. Y en realidad en los procesos de duelo, lo más importante es la presencia, es estar. Y se está desde el silencio. Es solo estar. No hay manera de quitarle el dolor al doliente. Pero yo le digo, tú me importas y aquí me quedo sentada. Nadie me tiene que hablar. No tienes que venir a atenderme a mí. No es una fiesta. No es una fiesta. Yo estoy aquí y tu dolor me importa. Aquí me quedo sentada. Pero mire, en el silencio es parte de la honra. Porque en la fiesta grite y cuente chistes, pero en un velorio, la honra del silencio y de la quietud son momentos muy reflexivos y se muestra respeto. Que es algo que no se da. Es algo que no se da y que deberíamos empezar a mostrarlo, ¿verdad? Esto que estamos hablando está llegando no sé a cuántas personas y si empezamos a hacer estos pequeños cambios, ¿verdad? Hay comunidades en nuestro país en donde los velorios son lugares de apuestas, de trompos y de tirar la ficha a la pared y hacer juegos, ¿verdad? Eso es tremendo, eso es minimizar el dolor y la honra que yo puedo presentar queda totalmente en cero. A menos que la persona que fallezca, dentro de las cosas que quiere cuando fallezca, porque hay gente que dice, mucha, si yo me muero, trago, no sé cuánto, o sea... Mariachis. Sí, o sea, sí. Porque yo... Sí. Yo voy a estar de fiesta también cuando me muera, entonces los quiero a todos celebrando mi... Pero esas son las voluntades del difunto. Y se vale. Pero esa es una persona que previo a morir dijo que quería y dejó preparada a su familia. Mire, eso es una maravilla porque están llorando, pero dicen... Te estamos honrando con lo que vos nos pediste.
Pero la gran mayoría no es así. Deberían ser lugares de silencio, de respeto, de homenaje. ¿Cómo es eso que cuando van en el cortejo al cementerio, los carros van en fila con luces de emergencia, uno atrás del otro? No se pasan la cola, hacen la honra del cortejo. Uh-huh. Pero cuando está el cuerpo presente, están contando chistes. Dígame si no está un poquito desviado el equilibrio. Sí, no contiene. No contiene. Está también en cómo se vive con enojo. Uh-huh. ¿Puedo quedarme enojada perennemente? Sí. Fíjese que el dolor arranca con lamento. Lamento, me duele, pero si no encuentro el camino adecuado para vivirlo, eso se contamina como una herida, se pudre, se infecta y huele mal. Y el enojo es parte de la infección, digamos. Exactamente. Entonces hay gente que se queda enojado con el que se murió. Con el doctor. Con el doctor que no lo atendió, con los bomberos que no lo llevaron a tiempo, con la policía con el alcalde porque estaba construyendo en el momento en que tenía que pasar la ambulancia. Total que con todo el mundo, ¿verdad? Y al final, la muerte es algo que no está en nuestras manos. Nos llega. Ya era. Tenemos casos donde dice iba en el helicóptero fino, grande, y mire, ya. Pero si no lo llora, si no lo platica, si no lo saca de sí, se enferma, se vuelve enojo. Entonces se quedan peleados con un sistema de país que lo tenemos hoy por hoy. O se enferma el cuerpo. Por supuesto, se enferma el cuerpo. Empezamos con dolores de cabeza y luego con insomnio y luego con gastritis, y la gastritis se vuelve úlcera y baja la presión o hipertensión o la artritis, dolores musculares y estas manifestaciones del cuerpo muchas veces están ligadas a dolores, a heridas, a llantos que no se vivieron adecuadamente y que el cuerpo dice, bueno, no me dejaste, aquí va pues. Y ahí hay algo también, lesbia, que puede haber un duelo que a los 2, 3, 4 años hay otra pérdida que se le suma a ese duelo. ¿Tiene algún nombre especial un duelo sumado a otro duelo? ¿O solo es un duelo? Son duelos acumulados, ¿verdad? Prácticas inadecuadas del duelo donde solo acumulo y acumulo y acumulo. Sí, porque no lo vive adecuadamente, no los procesa. Tenemos, o dónde dejan los duelos múltiples, que no entierra uno, entierra 4. Las grandes tragedias, ¿verdad? Uh-huh. Las grandes tragedias que tenemos muchas en nuestro país y que no es que se le murieron sus familiares, luego se le muere otro, pierde la casa, pierde su lugar de pertenencia, pierde de sus fotos, todas las otras pérdidas que acarrea en sí la muerte de un ser querido. Pero si no vivió adecuadamente el primero y a los 2 años muere otro ser querido, lo va a manejar igual que el primero. Entonces, cuando se enferma y colapsan, a mí me han preguntado, ¿por qué me siento tan mal? Cuando vemos el historial, tienen duelos de hace 20 años, 10 años, y se le acaba de morir un último ser querido. Entonces yo no puedo... ¿Qué resistencia de cuerpo? ¿Qué calidad de vida? ¿Viera usted? Malísima. Y lo triste es que no la vive mala solo la persona, porque como somos seres relacionales, entonces si yo estoy enfermo. ¿Qué es lo que se sugiere, lesbia? Por ejemplo, se muere el esposo, que era el que proveía, la esposa no trabaja, entonces hay un cambio de vida, porque ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar la renta o los préstamos o lo que sea? O sea, todo ese desajuste de vida, ¿cómo se prioriza? ¿Cómo pueda mi otra rueda de la vida seguir funcionando? ¿Cómo la
la pongo ¿Cómo la ordena? ¿Cómo Sí. la pone por lo menos que sea en paralelo? manejablemente funcional? Mire, primero, si muere un papá, que es el proveedor total, esta persona, esta esposa que ahora está sola, necesita buscar consejo. Tiene que conocer la realidad de sus finanzas, la realidad de su casa, y eso necesita consejo. Necesita buscar personas que la asesoren, necesita conocer su presupuesto, qué le quedó, no solo en efectivo, sino en deudas, y saber con qué cuenta, y aprender a tomar decisiones. Mire, ese es uno de los Entonces ahí cambios. como que el duelo, el el llanto duelo porque se murió mi marido, puede quedar se hace a rezagado. un lado porque Sí. tengo que vivir. Porque la rueda de lo que es funcional es que esa sigue rodando. Los vivos, especialmente si son chiquitos, esa sigue rodando. Entonces sí se puede quedar el dolor rezagado Y después me tengo que hacer y cargo. después tiene que vivirlo, tiene que hacerse cargo de eso. Sí, porque está la frase esa que dijo usted hace un ratito, que el tiempo no cura nada, sino que cura lo que ahogó en el tiempo. Y eso, ahí hay una creencia mágica de creer que el tiempo cura cosas. Yo creo que eso es muy común. Sí. El tiempo no cura nada. Nada, no, los enferma, lo pone peor, lo pone mucho peor. Las canciones hablan de que, ay, en el tiempo yo te voy a olvidar, y no es cierto. Y no olvida uno. Sana, pero no olvida. Ajá. Ok. Y en la parte de las consecuencias, cuando tenemos un duelo vivido en silencio, las consecuencias. Lesbia. Bueno, hablamos acá como primero que enferma el cuerpo. Ya lo hemos tocado, ¿verdad? Nunca antes habíamos tenido tanta información como ahora de cuán dañino es un dolor no vivido adecuadamente. El cuerpo, mi rostro, el cabello, la piel, los ojos, todo lo externo se nota más, pero internamente nuestro corazón, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, se ve muy dañado, muy dañado. Hay muchas enfermedades con origen emocional y podríamos tener una mejor calidad de vida si nosotros nos permitiéramos vivir nuestros dolores, no desde la derrota, porque hay que hacer la diferencia entre cuando yo vivo mi dolor, hago un proceso de aceptación. Cuando yo me quedo estancada, yo hago un proceso de resignación, que no es lo mismo. La resignación es un acto pasivo, me tocó, ni modo, ¿qué otra me queda? La aceptación es, bueno, hijos, nos pasó esto, pero vamos a salir adelante, y el adulto marca el paso. Uno de los problemas en la situación que usted me hablaba al principio, ahorita, era que si es un papá el que muere, ella queda sola, pero tiene hijos mayores, tendemos a delegar en el hijo mayor la responsabilidad que era del papá. No. Y eso es muchísimo, es muy común, pero es una carga muy totalmente pesada. erróneo. Sí. El rol del hijo parental, así le llamamos El hijo sigue nosotros. siendo hijo. El hijo sigue siendo. Por eso le digo yo ahorita, en este modelo de la aceptación, el adulto es el que toma la batuta y dice, vamos a salir. Podemos llorar, pero vamos a comer. Podemos quedarnos tirados y no ir a misa o al servicio el domingo, pero voy a ir a trabajar. Aquí está su ropa lavada, está su desayuno. Es las dos ruedas van a la par, ¿verdad? Porque si no, nos enfermamos. Enferma el cuerpo, enferma el sistema familiar. Y por lo tanto no avanza en su proceso de duelo. O sea, en los procesos hay etapas, no es lineal, pero se debe avanzar, se debe llegar finalmente a la aceptación. Y en la aceptación ha habido trabajo, ha habido llanto, ha habido lamento, pero ha habido gratitud. Ha aparecido la esperanza, he volteado a ver a los vivos. Lloro al que no está, pero volteo a ver a los vivos y digo, no, aquí estoy. Le digo sí a la vida. Le digo sí a la vida. Hablábamos fuera de micrófono con Lesbia, que le decía yo, porque hoy me decía alguien,
se murió un señor y la esposa lo lloraba, le decía, ¿por qué no me llevaste contigo? Que yo me quería morir y yo no quiero estar sola y todo eso. Y a los 40 días la señora murió. Entonces, esta gente cree que vienen a llevarse, o los esposos que dicen, yo me muero y que te vengo a traer, ¿verdad? Eso no funciona así. No. Pero si la persona se deja morir. Ah, totalmente. Por eso es que se muere, no es porque lo vengan a traer. No, eso es una creencia, pero no es real. Hay algo que me llama la atención. Son viejitos, una pareja de viejitos. Se muere él y ella puede vivir 5, 10, 15, 20 años viuda. Se muere ella y él no vive mucho. Así es. Tanto dependen los hombres de las mujeres. Así es. Estadísticamente, una mujer tiene más probabilidades de vivir más años cuando se queda sola que un hombre. Fíjese que no es solo las habilidades de hacer sus propias cosas, sino que la mujer tiende a tener muchos más flotadores emocionales que un varón, por el sistema de creencias. Entonces la mujer desde niña, las amiguitas, después las amigas del colegio, de la U, de las vecinas, del cuchubal, está rodeada de mucha afectividad y en esos lugares, en estos grupos hay mucha expresión de las emociones y lloran todas juntas y se ríen todas juntas y bueno, el varón no. El varón va en solitario y su par es su esposa. Aunque diga que es brava, que mandona, que le quita el dinero, pero es su par. Cuando ella muere, él se queda solo. No tiene amigos. Los hermanos ya se murieron. Los papás ya no están. Entonces, y los hijos están haciendo su vida. Entonces empieza a decrecer totalmente y se muere. Incluso cuando es la mamá la que se queda, los hijos, y ella es viejita, los hijos están pendientes de ella, sí. No tanto así del papá. La creencia es que el hombre es más fuerte, pero en realidad es solamente una persona, es la misma necesidad. Pero nuestra cultura es de que la mujer, aunque se le llama el sexo débil, en realidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Usted puede ir aquí el domingo a la zona 1 y usted encuentra mamás con sus niños trabajando. Y están ahí siendo mamás, vendiendo, cobrando, riéndose, dando de comer. Multiusos. Pero están vendiendo y están hablando con la de enfrente. ¿Ya viste qué pasó? Y están hablándose entre... Hacen vínculos. Es que el vínculo, hay un libro muy lindo que se llama Lo que sana es el vínculo. Es tan cierto, tan cierto. Es una belleza de libro y me encanta porque es real. Lo que sana es el vínculo. Y las mujeres tendemos a tener vínculos muy fuertes, muy fuertes. Entonces sí, la estadística nos lo evidencia. Y como veíamos, ya se habló de la enseñanza inadecuada a los niños, del manejo del dolor, y está también la depresión y la ansiedad que se pueden generar como consecuencia de un duelo que se vive en silencio. Sí, las emociones las debemos vivir, no hay emoción ni mala ni buena, son nuestras, son parte de nuestro diseño. Pero cuando yo no encuentro el mecanismo o la forma adecuada y me las empiezo a tragar, ellas buscan cómo salir. Entonces empezamos a tener ataques de ansiedad. Y lo primero que se desata son ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿verdad? Y me entra el susto, esa angustia, ese flato, y ese empiezo vacío, a sudar, y la palpitación, y la taquicardia, y el pánico, y después se va. Si no los trato y no tengo un ambiente que me cuide, me empiezo a enfermar hasta poder derivar en los dos grandes trastornos de este tiempo, el de ansiedad y el de depresión. No sé si dentro de lo que se puede trabajar en clínica lesbia está que alguien se resista a vivir un duelo adecuado porque cree que si cierra círculos va a entenderse como yo no la quería lo suficiente, o lo voy a olvidar o lo voy a dejar de querer a esa persona. Sí, se da mucho que la persona doliente cree que la forma de mantener vivo el afecto y el recuerdo es a través del llanto, y la mejor forma de recordar a la persona fallecida es viviendo una buena vida, pero como
están los otros viéndome y se espera, como dijo usted, que si lo quería mucho va a llorar mucho. Desde el velorio, ¿verdad? Entonces, una viuda que se viste de blanco a los 8 días, ¿qué dice la sociedad? No lo quería. No lo quería. Estaba esperando que se muriera. Entonces, tiene que cumplir la expectativa de la sociedad, aunque esté viviendo bien su duelo, pero hay como estilos, parámetros que dice, entonces sí es una buena viuda. Ok. ¿Qué pasa? Yo no sé si en Guatemala es permitido quedarse con las cenizas del ser querido en la casa. Uh-huh. Sí, sí es permitido. Sí es permitido. Sí. ¿Cómo eso puede afectar en mi proceso de duelo? No es muy adecuado. Los vivos con los vivos y los muertos con los muertos. Sí, me decían de una persona que tenía no sé cuánto de viudo y andaba con las cenizas de la mujer para arriba y para abajo en el carro. No es muy adecuado. Eso es quedarse uno, eso está negación. Eso es enfermizo. Porque si fuera un cadáver, olería re mal. Pero como ya está en ceniza, se volvió como cómodo. Pero no, son las cenizas de alguien que ya falleció, que hay que tenerlo donde están los muertos. Sí. Y la persona vivir con los vivos. En ese carro deben ir niños vivos, hasta mascotas si quiere, pero vivos. Entonces, en un proceso, dependiendo sus etapas y todo lo que se ve alrededor de él, de este proceso, sí tiene que estar las cenizas en el lugar donde le corresponden, ¿verdad? Si alguien está en un proceso de una enfermedad terminal, uh-huh, es necesario que tenga el acompañamiento tanatológico para que pueda hacer un mejor proceso de lo que le queda de vida, si sean semanas, meses, años, no sé. Uh-huh. Porque hay gente que le dicen le quedan 2 meses de vida y viven 4 años, 6 años o más. Entonces, es prudente, si ya estoy con ese diagnóstico, buscar acompañamiento por mí y por mis familiares. Es altamente recomendable si la persona que está con su diagnóstico lo acepta y lo quiere hacer. No es recomendable si él dice que no, la persona enferma dice que no, pero la familia dice que sí, porque el servicio es acompañamiento a la persona que está en su etapa final. ¿Qué pasa si el que está en la etapa final no quiere, pero la familia sí? ¿Se puede acompañar a la familia? Sí, se puede, pero entonces ya no es tanatológico, es de duelo anticipado. Que sería genial. Que sería genial porque ellos también tienen de repente asuntos que pudieran querer resolver con la persona que está ya en su etapa final. Pero el servicio paliativo tanatológico es para la persona que ya está en su etapa final, que yo sí es muy, muy recomendable. Muy recomendable. Pero es mucho más recomendable en temas como estos que vivamos bien el hoy. Todos los que estamos escuchando esto, ¿verdad? Que vivamos bien el hoy, que perdonemos hoy, que abracemos hoy, que no estemos peleando hoy, porque mañana, pues, ¿quién sabe? Sí. ¿Cómo acompañamos de la mejor manera o cómo despierto yo, si soy yo la que perdió el rumbo de la vida y no pasa la idea por mi cabeza de ir a buscar ayuda? ¿Cómo funcionar los que están en mi entorno? Ojalá existiera alrededor de esta persona que no lo quiere, alguien que se anime a decirle, mira, busca ayuda. Pero algo que yo he visto que funciona mucho son los libros. ¿Los? Libros, la literatura. Hay literatura muy fácil de entender. El de Elizabeth Kubler-Ross. El de Elizabeth Kubler-Ross, que Elizabeth Kubler-Ross es como la pionera en estos temas, ¿verdad? Pero ahora nosotros pues tenemos... Hay un libro que yo leí cuando murió mi papá que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. También. Me encantó. A ver, bueno, ¿cómo enfrentar las pérdidas en la vida? Es muy reciente, es una tanatóloga mexicana. Está otro.
aprendiendo a decir adiós, qué bonito. Este es un libro precioso, precioso. Y ese debería ser hasta para las rupturas de las relaciones, divorcios, cosas así. Todos los rompimientos, ¿verdad? Este es muy chiquito, es una lectura muy rápida. Ayuda frente al dolor. Sí, que ya son como más actuales, ¿verdad? Que Elizabeth Kubler-Ross. Y tenemos ya en la línea de fe, por ejemplo, ¿Qué hacer en el peor día de su vida? Que es muy lindo también. Tenemos en la línea de la resiliencia. El arte de rehacerse. ¿Qué dice aquí donde está el dedo? La resiliencia. La resiliencia. El arte de rehacerse, la resiliencia. Entonces, requiere mucha intencionalidad y perseverancia de parte de la familia. Si la persona más cercana a la persona fallecida no quiere recibir ayuda, educarse sobre estos procesos para saber cómo abordarla, ¿verdad? O si quiere, de una manera rápida, y lo estoy encerrando entre comillas, pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿Puedo a los 2 meses ir y pedir ayuda? Sí. Eso no significa quiero saltarme etapas de mi duelo, quiero, no. O sea, estoy sufriendo, estoy llorando, pero quiero ver a la vida, quiero que mi rueda de la vida camine con mi amor de esa persona a la que voy a extrañar el resto de mi vida. Y sentirme en paz con eso, no querer complacer a nadie, lesbia, sino por mí. Claro, tengo la harta responsabilidad de cuidarme yo a mí. Así es. Porque si yo no me soy capaz de darme lo que necesito, nadie va a poder. Y es que es cansado vivir enfermo del alma. Claro. Ya no sonríe, ya no ve el sol, ya no disfruta el viento, ya no disfruta pero ni comerse un helado. Eso es estar enfermo del alma. Eso sería tragedia para mí, no disfrutar un helado. A causa de la tristeza. Entonces sí, en cualquier momento en donde se atraviese un dolor por muerte o por cualquier otra pérdida, vale la pena buscar ayuda, porque nosotros como personas podemos regalarnos la oportunidad de estar mejor. Claro, yo creo que hay un consejo para si no es nuestro, somos el entorno, no minimizar el dolor de la otra persona, por respeto a esa persona. Si lo quiere ver tamaño 1000, pues tamaño 1000 le toca verlo y vivirlo. Ya en su propio aprendizaje lo ubicará en el tamaño de su realidad. Pero tendemos a decir, es que me duele un montón, es que es mi dolor, y si es mi dolor importa, y nadie me puede medir mi dolor, entonces tampoco el otro puede minimizarlo. Uno dice duele la cabeza, duele el cuerpo, pero duele el alma. Cuando duele está esa sensación de dolor de alma, es como, fíjese que hace esas formas de aspirar aire así, que es profundo, que, no va más, que siente que no está respirando y por eso tiene que jalar más profundo, pero es que le está doliendo la existencia toda. Todo lo que tenía, todo lo que sabía, ya no es. Y tiene un caos, y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Si tuviéramos un sistema social, de salud mental, religioso, de país, en donde hubiese un lugar en donde vamos a cuidarlos de ustedes. Yo pienso mucho en las viudas de los pilotos. Usted dice, ¿y qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con esos niños que se quedan huérfanos? Es un dolor profundo. ¿Quién los cuida? ¿Quién los ayuda a comprender qué fue lo que pasó? Hacen de tripas corazón, como decimos, y hacerle la cara y amable empieza, a la vida. Mire, ¿y cómo se empieza a contaminar? Y ahí es donde están las consecuencias, el enojo. Es que fue así, es que fue de esta amor. Entonces los niños empiezan a crecer con enojo por lo que le hicieron a mi papá, pero en un proceso saludable, el niño tiene un espacio y no hablamos del duelo en niños. O sea, es un campo totalmente diferente. Se enfoca al adulto, pero muy pocas veces visibilizamos a los niños. Y se ve diferente en el adolescente también. Ah, sí, que está teniendo su propia batalla por su desarrollo, solo por ser adolescente, y a eso le suma que se le muera su mamá. Sí, yo he visto gente que se les murió el papá
en la adolescencia y están enojados horrible, porque como que por fregar se hubiera muerto el papá. Sí. Y la mamá hizo lo que pudo con el paquete que le quedó. Entonces es que mi mamá no nos miraba, pero era una mamá desde su dolor de esposa, tratando de ser funcional. Solo quiero reforzar algo ahí con la mamá hizo lo que pudo. Porfa, mamás, no pongan al hijo en el lugar del esposo, porque no le corresponde al hijo otra cosa nada más que ser hijo. Sí, y no pongan a la hija a hacer el rol de mamá. Es igual. Porque tenemos muchas hijas mayores cuidando de la comida del papá y de los hermanitos y dejando de ser hijas tal vez cuando son adolescentes. Eso es muy dañino en un sistema familiar y en la vida de su desarrollo evolutivo hace muchísimo daño. O incluso sin duelo, sin muerte, son tantos hijos, tanta necesidad que salen a trabajar los dos papás y los hermanos o las hermanas grandes son las que se hacen cargo de los hermanos como que fueran los papás y entonces uno como es la cosa, luego crecen y dicen yo por cuánto tengo hijos, si ya cría todos ya mis cría hermanos. Todos y genera un desgaste a nivel de hermanos. Porque los chiquitos dicen, pero si esta es hermana igual que yo, entonces ¿por qué le tengo que hacer caso? Y empiezan a generarse roces que no deben de darse. Sí hay una disfunción a nivel familiar. En los duelos por pérdida de nivel socioeconómico, por jubilación, por ejemplo, por las mujeres, a mí me llama la atención las mujeres que les dicen que les tienen que quitar la matriz, lo viven, pero con un drama tremendo, porque están, no sé si estoy juzgando, pero están dando su valor como mujer a esa parte de su cuerpo. Y entonces, si ya no puedo tener hijos, entonces, ¿qué sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué soy? Pero ese es el resultado de un sistema de creencias. Que el valor de ella radica en la capacidad de ser reproductora de vida. Si ya no es reproductora de vida, entonces ¿qué le queda? Pero eso está instalado en el sistema de creencias, porque la mujer es muchísimo más que una matriz. Claro. Pero si le inculcaron que era para eso, entonces tiene que vivir un duelo como tal. Tiene que vivir un duelo. Los profesionales o la gente que es obligada a jubilarse o voluntariamente, incluso cuando voluntariamente se jubilan, lo veíamos con Judith hace un rato que mencionábamos temas y la jubilación. Yo, por ejemplo, yo me miro a mí, que me jubilen, me digan chao, gracias, ya no, vería dónde me coloco a apoyar a Donorem. O sea, yo seguiría, como que tengo mucho todavía por dar, por hacer, por compartir, como para pensar que ya me tengo que ir a mi casa a regar flores o a... Pero la connotación que tiene aquí la jubilación es caducidad. Sí, yo tengo esa idea de que debería existir este punto donde se puedan juntar profesionales. Yo miro a los ingenieros, por ejemplo, un ingeniero civil que construye y todo, se jubila. Yo agarraría, si yo fuera ese ingeniero civil, yo agarraría maestros de obra, publicaría, enseñarles cosas, profesionalizar aún más a los maestros de obra. Hay maestros de obra donde no hay ni arquitecto ni ingeniero, y ellos son los que echan punta y construyen la casa o lo que sea que tengan, el local o lo que tenga que construir. O sea, si yo fuera el ingeniero civil y ya estoy jubilado, buscaría eso. Si yo fuera médico, buscaría eso, ver cómo apoyar a centros de salud o a la que hace de comadrona en el barrio, cómo enseñarle para que si le va a tocar traer muchachitos al mundo, porque toca, no es porque se las dé de muy mucho, no, le toca. Entonces, o enfermera, a poner inyecciones, o no sé, pienso yo que como que trasladar mis conocimientos, o maestra. Eso se llama, bueno, hay dos palabras que lo podrían expresar muy bien. Eso es o donación de mi ser. Cuando ya hice mi carrera y me pagaban, ahora vengo yo y le voy a dar algo a la sociedad y a la vida. Y trascendencia, ¿verdad? Sí, al dejar ese legado. Las jornadas médicas que vienen del extranjero sin cobrar honorarios, digo, ay, qué bendición. Y los nuestros.
Sí. ¿Dónde están los nuestros? Sí. ¿Dónde están? Fíjese que no recuerdo en qué países, pero las abuelitas están en las guarderías y las cuidadoras de los bebés son abuelitas y los brazos de unas abuelitas son espectaculares para cargar bebés. O si usted quiere, pues esta gente joven que ya es que yo como no era cargadora de bebés, a mí se me descolgaban los brazos, más esos bebés hermosos. Entonces, pero sí para el cuidado, la enseñanza, la guía, o sea, todo el eso. El jugar, fíjese que Claro, es doble función cuentos. porque las personas mayores se revitalizan con la energía de un niño y un niño, una persona mayor tiene mucha paciencia. Los papás jóvenes no, apúrate, corre, jala la mochila, ¿no? Los abuelos somos así como, no, tómate tu tiempo. Es un campo que bien se puede utilizar preparándolos y todo, porque el ser humano siempre tiene la oportunidad, siempre tiene algo que aportarle al otro. Entonces, cuando jubilación sinónimo de que caduqué, obsolescencia, es horrible. Y entonces usted los encuentra con aquellos vacíos y luego el trajín de los jóvenes los van poniendo como un mueble ahí. No me estorbes, no me molestes, mira la tele y ya se vuelven y luego yo veo vegetativos. Los que se atienden más a ellos mismos, por ejemplo, se cocinan, que ven que sí su ropa, que hacen su cama, o sea, que están como ocupados. Ellos viven más. Sí, porque tienen su para qué del día, Carolina. Es que el ser humano no es estático. Cuando lo sientan y solo le ponen comida, pero no le hablan, ya no hay crecimiento. ¿Y quién dice que a los 70, 80 años ya no se crece? Eso es entender que mi felicidad, mi ilusión por la vida no viene de fuera, no, viene de dentro de mí. Y lo tengo que cultivar, sí. Me tengo que hacer cargo y hacerme responsable y disfrutar de lo que la vida me presente día con día. Yo puedo ser feliz y debo ser feliz con quien soy yo y no lo que tengo, lo que soy. Lo que tengo lo puedo perder, el carro, la juventud se pierde, pero lo que soy, eso va conmigo y vale la pena que los adultos lo enseñemos a las generaciones jóvenes que están enfocadas en el tener, pero y en el ser, y tenemos desnutrición emocional, sin valores, sin empatía, que es tan importante, sin solidaridad. Ok, entonces el mensaje aquí es, si usted está viviendo un proceso donde lo que le pasó, usted lo ve como una pérdida muy grande, muy fuerte, muy dolorosa, por favor busque ayuda, porque el duelo no necesariamente es consecuencia de una muerte, de una pérdida por muerte. No. Entonces, si usted siente que la vida se lo está tragando como centrífugo, así que va para abajo sin tener de dónde asirse, por favor busque ayuda. Vamos a hacer la pausa. Quiero recordarles del contenido que tenemos para hoy. Son 2 videos. Duelos prohibidos es uno y el otro es una visión distinta del duelo, donde Gaby Pérez Islas entrevista a Jacqueline Pulido. Para pedirlo, pídalo con la palabra contenido al 55 11 98 90, que es nuestra línea del fax, y ahí también puedes plantear su comentario o duda sobre el tema, o descargar el contenido directamente del Facebook como un link. Ahí estamos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Logoterapia y Tanatología, Lesbia González. El tema de hoy es cuando se vive el duelo en silencio. En la fase de preguntas y respuestas, dice la primera pregunta: buena tarde, mi mamá abuela falleció hace 50 días y me dijo alguien, te pondré una inyección. Pero yo les dije, no quiero nada, quiero vivir mi dolor sin nada de eso. Pero me dijeron, recordá que ella ya está en un lugar mejor. Y yo les digo, sí, yo lo sé, pero
me hace falta y no pude llorar en el sepelio. A veces me viene la gana de llorar, pero no puedo. ¿Qué pasará? Gracias por tan bello programa. Bendiciones a las dos. Bueno, muchas gracias y un abrazo a su corazón ante este tiempo difícil. Creo que se quedó con el mandato en el momento de la crisis de que fuera fuerte y de que no llorara. Además es muy reciente, pero debe procurarse los espacios. No sé si ha regresado al cementerio no porque ella esté ahí, pero ahí dejó su cuerpo. Entonces puede ayudarse un poco en esa forma de liberar su llanto si lo necesita. Regresar al cementerio le ayuda. La otra forma es escribiéndole una carta. Póngase a escribir qué le querría decir hoy, no ayer. ¿Qué le querría decir hoy? Que no la tiene, que la extraña, y probablemente en ese proceso también va a poder derramar las lágrimas que tiene ahí contenidas. Sí, que hay ahí, ¿verdad? Hay tristeza, hay miedo, hay enojo, hay culpa, o sea, ¿qué hay atrás? Cada quien, según cómo viva sus relaciones. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención, Lesbia, es mamá, abuela. Uh-huh. Y yo creo que, si ustedes me perdonan si yo hago énfasis en esto, pero mamá es mamá y abuela es abuela. Uh-huh. Puedo tener la bendición de tener una abuela amorosísima que cuidó de mí, pero era mi abuelita. Uh-huh. Si yo a ella la llamo mamá, estoy en mi árbol genealógico tachando a mi mamá, o sea, quito un lugar como mamá, subo yo al nivel de hermana de mi mamá y me vuelvo hija de mi abuela. Entonces estoy anulando a un personaje de vital importancia en mi vida, como puede ser mamá, así haya sido una mamá a la que nunca conocí. Es importante y valiosa por el simple hecho que me dio la vida. Entonces, entiendo su dolor. Sí. Solo se lo dejo para después, no es una cosa de ahorita. Sí, ok, perfecto. Para que pueda más adelante, en un año, en dos, en los que sea, honrar a su abuelita como la bendita abuelita que fue. Uh-huh. Y la pregunta también que tengo para ustedes, en el sepelio no pudo llorar porque tiene un mandato interno de sea fuerte, no llore, así la gente, porque hay gente que dice eso, de no llores, no vas a dejar que trascienda. Con tus lágrimas la dejas no como soltás, en el limbo. No la dejas ir. Carajo, cada quien va a llorar como puede y como quiera y cuanto tenga el deseo, la voluntad Son de 50 llorar. días de la muerte. No sé que la contuvo de no llorar en el sepelio. Lo que yo sí sé es que nuestro cerebro es fantástico. Entonces recibe muchísimos mandatos en un momento de crisis y los hace suyos. ¿Cuáles son las consecuencias de no llorar, Lesbia? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando no lloramos? Es que el llanto es la forma de desahogarse. ¿Y si no lo hacemos? Si no lo hace, el cuerpo va a buscar el corazón, cómo sacarlo. Yo siento que hasta como una opresión en el corazón. Fíjese que yo como soy chillona, las lágrimas, la risa y las lágrimas van hacia afuera. Ajá. Entonces usted se ríe y se nota en el rostro, pero usted llora y le sale agüita por los ojos. También cuando usted no llora, ¿para dónde se va? Para adentro. Todo ese dolor. Ese dolor se queda adentro. Por eso es que duele hasta la garganta. Entonces, siente un nudo aquí, le duele en la hay garganta. Mandatos. Una persona que conozco, cuando la pareja con la que se iba a casar y terminó en que no se casaron, ella terminó haciendo tiritas el vestido de novia, juró, nunca más vuelvo a llorar. En primer lugar, por un ingrato, si ya no se dio permiso para volverse a enamorar, para acabar pronto. Pero ahí ese mandato, por más que a ella le doliera algo, no podía llorar. No, y me dice, le juro que quiero, me duele, estoy triste, pero no puedo. Y yo decía, yo busco esa información dentro de mí, como no funciona así en mí, no la computo, o sea, no la comprendo. Porque digo, quiero llorar, tan fácil que es como que apretar el ojito y empezar a llorar.
Y yo creo, y de ahí le empezó un dolor de pecho, le decía, se va a enfermar del corazón, niña de Dios, Sí. por amor de Dios, ya, dese permiso para llorar. Pero es así como, cancele ese mandato. no solo fueron las palabras, sino la fuerza de ese momento en donde ella pronuncia eso. Son mandatos que se levantan como fortalezas. Por eso, ella misma se lo dijo, ¿verdad? Sí. Nunca más. Pero lo que yo quiero resaltar es el impacto de las palabras con Esos esa compromisos fuerza, subyacentes. ¿verdad? Entonces un Y luego ni adulto nos que acordamos. le dice al niño, nunca vas a hacer nada en la vida. Ja, Uy, cuidado, porque así el mismo peso tiene esta frase con lo de esta persona que usted nos cuenta. Sos un bueno Y para se- nada. Y se echa llave, literalmente se echa llave. Y necesita un acompañamiento para desllavar ese mandato. Claro. Dice, ¿es sano que un hombre tenga una nueva relación a los 6 meses de la muerte de su esposa? Gracias. No sabría decirle, hay mucha información que se requeriría para poder... ¿Cuánto es lo prudente? Y lo voy a encerrar entre comillas, lesbia. Estamos hablando que los expertos hoy por hoy nos dicen que un duelo sano es de 1 a 3 años. Ok. ¿Qué pasa si es que si anda con esa persona antes de que enviudar? Aquí está el fruto. De ¿verdad? rodadita Sí, sigue, pues. sí. Pero sería hacer como un juicio de valor, ¿verdad? Entonces habría que saber un poquito más sobre el caso en sí. Pero socialmente 6 meses lo juzgan mal. Yo me atrevo a decirle que si es varón, es como, qué bueno, no tenía que estar solo. Si es mujer, Andaba los con temas de esa género persona. afectan el duelo. Porque al hombre es como, no, pero es que un hombre no puede quedarse solo, es varón. Pero la mujer Y no existe tal cosa. no es esa- lo mismo no para es la los dos. misma benevolencia. Debería ser igual para los dos. Claro. Pero ya sabemos que la equidad de género también afecta en el duelo. Ok, dice buenas tardes, excelente programa. Un niño de la familia tenía 8 meses, observó cuando llevaban a su papá a enterrarlo. Ahora tiene 6 años y prácticamente no vivió su duelo. ¿Cómo guiarlo en esta edad? Gracias por su consejo. Los niños antes de los 6 años comprenden muy poco conceptos abstractos de la muerte. Es importante que a este nene recordar qué fue lo que se le dijo cuando llevaban a su papá al entierro. ¿Cuánto ¿verdad? las imágenes que cuando tenemos 8 meses Es lesbias, muy se poco. quedan grabadas Es- para tenerlas presentes acá? Mire, el tema aquí es de que él no es consciente de la imagen, porque eso se quedó en el inconsciente. A menos que se la recuerden. Sí, lo que pasa es que está en el inconsciente, está enterrado, pero no está muerto. Son recuerdos de su existencia, eso es lo que lo está formando. Pero sí se puede trabajar hoy, él ya está más grande, ya comprende que es muerte. ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas qué sentiste? ¿Cómo te sientes ahora? Porque no se puede ir hacia atrás porque es que él era muy chiquito. Y hay que averiguar si le dijeron esas frases que no hay que decir de que tu papá está en el cielo, ahora es un ángel, Jesucito se lo llevó, porque eso genera la concepción de que Jesucito se lleva a la gente buena. Es malo. Él Me es quitó a mi malo, papá. entonces yo me porto mal porque no quiero que me lleve. Si él se lleva a los buenos, entonces yo me porto mal para que no me lleve. Pero sí creo que estaba muy chiquito. Hay que trabajar el duelo ahora, en el ahora, porque ahora ya hay comprensión de y- lo que pasó. Porque tiene ya los 6 años, pero va a ir de la mano con la curiosidad del niño, ¿no? Él va a empezar a hacer El preguntas. vacío, las preguntas, Sí. todo. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo se murió? El adulto contar la verdad. tuvo que haber procesado ya su duelo en estos años para poderse sentar con él y decirle la verdad. Si lo mataron, a alguien de 6 años le digo, es que tu papá lo mataron. Tuvo un accidente. Ah, ok. Tuvo No un tengo que accidente. darle No se dan detalles ni nada. detalles, no se dan detalles. Recordemos que vamos al hecho concreto. Todo lo demás es demasiada información Para un niño. para un niño. Es muy probable que cuando tenga 12 años va a ir a buscar la información y él ya va a encontrar. Los niños entre los 6 y los 10 años, ¿deben ir a los velorios, a los entierros, lesbia? El niño de 6 a 7 años podría ir
por un breve tiempo Al velorio. al velorio, acompañado de un adulto significativo que va a ser su persona segura. Llevar a un niño y que corretee, no. Se lleva, se le explica, aunque él no comprenda, vamos a ir a la funeraria, ahí está tu abuelito que murió. Ok, él llega con la naturalidad, está media hora, camina y se va a su casa. Con una persona que es su acompañante en todo el proceso, desde el velorio hasta el entierro. No se la cambian. Puede ser un primo que ya es grande, Sí. puede ser una tía, Alguien, puede ser sí, la que madrina. sea puede ser- significativo para él. Ok. Dice, buenas tardes, lindo programa. A mi esposo se le murió su primera esposa y jamás habla de ella, ni fotos tiene. ¿Está esto bien? Creo que es una pregunta que él es el único que la puede responder, ¿verdad? No sabría yo. Usted tiene curiosidad. Da curiosidad, ¿por qué no habla de ella? Pero no podremos guiarlo en la línea de la curiosidad, pero si está bien o no, no podríamos decirlo. Tendrá sus razones y habrá que respetarlas. En el proceso de la relación eventualmente podrá contar qué pasó o por qué no, ¿verdad? Pero yo no lo amarraría a si está bien o no. Eso es muy absoluto. De repente es funcional para él y prefiere mantenerlo así. Entonces lo ayuda a seguir con su vida o lo ayudó. Pero no lo amarre a si está bien o no. Hablemos de funcionalidad. Ahí tiene que haber respeto hacia A esa decisión, funcionalidad. sí. O sea, no Ok. se puede entrar si él no da el permiso. En la siguiente pregunta dice, hola, buena tarde, excelente programa. Les cuento mi caso. Hace 10 años murió mi hermano. Fue una corta enfermedad de un mes. Éramos 9 hermanos, pero yo era la única que estaba con mi mamá. Todos decían que yo tenía que ser fuerte por ella, que no tenía que llorar. Tenía que ser la fuerza de ella. No pude llorar. Hasta la fecha, lloro a escondidas y me sigue doliendo como cuando él estaba tendido en la cama. Un consejo. Cuánto lamento que haya les pasado creyera por a sus esto, sí. hermanos, ¿eh? Pero mire, nunca es tarde. ¿Qué hubiera querido usted hacer, decir en ese tiempo de dificultad, en ese momento en que su hermano murió? Hay cosas que usted nunca dijo o cosas que nunca les dijo o nunca le dijo a su hermano porque se enfocó en ser la fuerza de su mamá. Escríbale. ¿A mi Nosotros, hermano? ¿Al hermano? sí, tiene que Ok. decirle a su hermano. lo Hasta que los siente. otros hermanos, porque le prohibieron. También. Pero me parece que lo enfoca en la línea de nunca lloró, es el dolor de la muerte. Yo siento que hay hasta enojo hacia mis hermanos que me prohibieron llorar o Sí, que tuve y que que se ser está dando fuerte por mi cuenta mamá. que le dijeron que hiciera cosas que de repente ellos tampoco hicieron, ¿verdad? Tal vez ellos sí lloraron y ella no lo sé. Pero hoy, en el aquí y el ahora, sí se puede. Nosotros le llamamos a eso, ya sea por carta o el ejercicio de la silla vacía, en donde le hablamos de manera cerrada, ¿verdad? Hermano amado, te moriste, no te lloré, te quería decir, me hubiera gustado, pero todo en pasado, no le hablo en presente, le hablo en pasado, ya no estás, pero quiero decirte que me dolió, te extraño, quise hacerlo lo mejor y saque lo que tiene ahí, pero sáquelo. Y tal vez va a tener que ir de 2 líneas, 3 líneas, pero ahí hay cosas pendientes que no dijo. Y cuando lo logre sacar, entonces lo va a poder llorar, pero no a escondidas. Creo que es muy, muy acertado lo que dijo Carolina, de llamar a sus hermanos y decirles, miren, me enfermé de dolor. No tengo por qué llorar a escondidas. Voy a llorar aquí en la sala. Y llórelo ahí. Haga el ejercicio en su casa. Dese la libertad. Ay, no seas ridícula. Ya pasaron 10 años. No, es su dolor. Usted ignore ya lo que los demás Sí. digan en cuanto a cómo usted debe manejar Dese sus el emociones. permiso. Totalmente. Dese el permiso de llorar a su hermano con la libertad del amor. Claro. No con los mandatos. Claro. Y mi mamá tenía que ser fuerte como ella podía, quisiera o supiera ser fuerte. No era mi responsabilidad como hija hacer que mi mamá se sostuviera. Y fíjese fuerte.
que una mamá es tan fuerte para dar a luz. Y yo he visto mamás tan fuertes para llevar a sus hijos fallecidos en brazos y vestirlos. O sea, nunca minimicemos la fuerza de una mamá. Tan fuerte como para darlo a luz y tan fuerte como para enterrarlos. Pero inevitablemente con dolor, tanto lo uno como lo otro. La ironía de la vida. Nace con dolor y la mamá lo abraza e inmediatamente olvida el dolor. Lo entierra con dolor y seguirá viviendo con dolor, pero vive. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Estamos conversando con la licenciada Lesbia González. Cuando se vive el duelo en silencio es el tema. Ya volvemos. Carolina, la mujer de hoy, 24 años cerca de ti, porque la salud mental y emocional es posible. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada Lesbia González. Cuando se vive el duelo en silencio es el tema. La siguiente pregunta, Lesbia dice: felicitaciones por el programa. ¿Cómo puedo superar el duelo de 3 hermanos que fallecieron juntos? Ellos fueron asesinados por un familiar. Primero, este es un duelo muy complicado. Nos habría ayudado mucho saber el tiempo. Gracias por escribirnos. Un fuerte abrazo a su corazón y a toda su familia. Busque ayuda. Necesitan ayuda. Son 3. Ella y el resto de la familia. El resto de la familia. Son 3 hermanos, una muerte violenta por un familiar. Tiene elementos que lo hacen muy complejo. El tiempo, hace cuánto fue, nos habría dado muchísima más información para poderle ser de más ayuda, pero de por sí esto ya nos habla de un duelo muy complejo. Busque ayuda. Estamos a las órdenes, pero no lo camine sola, ni sosteniendo a usted o a su mamá o a su papá o a cualquier otro familiar. Es doliente, por eso es muy importante la ayuda. Permitirse vivir este duelo es importante para que vuelva a vivir con calidad de vida. Para que no se convierta en una práctica inadecuada del duelo, Lesbia, procede la denuncia legal, el encarcelamiento a quien los mató, si saben quién fue, o sea, denunciarlo y ver que se siga la vía legal. Mire, entiendo, y por experiencia personal, por muertes violentas, el MP de oficio va a abrir una investigación. Va a pedir... Pero si yo no denuncio a quién fue, si yo sé quién fue y no lo denuncio... Mire, 3 esto meses toma y se tiempo. acabó. Fíjese que no, Dan hay más casos que... tiempo. Sí, el de mi sobrina ya va para 6 años y se mantiene abierto. Okay. Se mantiene abierto, no lo cierran. Pero, pues tampoco es que esté en el tope de las carpetas, ¿verdad? Pero no se cierra. Esto es bien complejo porque ella nos dice que es un familiar. El que los mató. El que los mató. Entonces, ¿qué pasa con el sistema familiar paralelo? ¿Lo quieren denunciar? ¿Es un tío? ¿Es un abuelo? ¿Es un hermano? No sabemos. Lo que sí es cierto es que la familia entra a batear, entra a proteger la estabilidad de todo el sistema familiar. Entonces, si procede la denuncia dentro del proceso de recuperación de duelo, la búsqueda de la justicia es parte de. En Es este cierto, sistema... nada les va a devolver la vida, Ajá, pero... pero no, es que es... Si usted cuando pierde, le roban un celular, va a poner su denuncia y después va al operador y pide el reemplazo. Ajá. Pero eso no pasa con nuestros seres queridos de una muerte violenta. Entonces uno busca la justicia. A veces no se concede, pero está en el espíritu de la persona que se le haga justicia. Es que es su vida. Es que hice la pregunta porque yo no lo dejaría a un lado. No, sabe que yo creo que muy pocas personas lo dejan. ¿Qué sucede? El agotamiento no solo de ir al MP a ver qué pasó, sino que pasa mucho tiempo y el sistema judicial está rebalsado de casos que buscan justicia, pero es muy difícil alcanzarla. En este país es muy, muy complicado alcanzar justicia. Sí, sí. Dice: buen día, excelente información. Necesito que me pueda orientar por dónde empezar.
Un año antes de casarnos, mi esposo perdió a su papá. Lo mataron por cuestiones políticas. Él no hizo un duelo adecuado, se hizo el fuerte e incluso se molestó con él por haberse muerto. Yo he notado que siempre carga esa pena. Cuando es más fuerte, bebe mucho, tratando de aguantar su dolor y lo disfraza así. Lamentablemente, eso nos ha ido distanciando y provocado problemas como pareja. Es una muy buena persona, pero creo que ese asunto le ha ido poniendo duro su corazón. De la muerte de mi suegro son ya 14 años. Hay un duelo patológico y hay una enfermedad que a estas alturas, por los años que ya fue la muerte y la forma en que está durmiendo el dolor, que es por medio del alcohol, probablemente ya hay un alcoholismo. Entonces, lo que hizo fue huir del dolor, refugiándose en el alcohol. Y lo que hizo fue adquirir una enfermedad sin resolver la causa original. ¿Qué sí puede hacer ella y qué no puede hacer ella? Ella no puede obligarlo a buscar ayuda por ninguna de las dos causas, ni por el duelo ni por el alcoholismo. Pero ella sí puede buscar ayuda para ella, para saber cómo afrontar el problema del alcohol, porque el duelo es de él. Claro, es que ahí el simple hecho, aunque no estuviera el duelo del suegro, está el alcoholismo de él. Y ya para eso habla de cuando hay un adicto en la casa, toda la familia está enferma. Toda la familia está enferma. Entonces ella sí puede, y yo la invitaría a que buscara ayuda para tratar esta disfuncionalidad en su pareja como pareja a causa de el problema de el alcohol, porque el duelo le pertenece al esposo, pero ya el alcoholismo ya le afecta a ella, y no sé si hay niños, entonces todo su sistema familiar está enfermo. Pero regálese la oportunidad de pedir ayuda, de saber cómo manejar esta situación. O sea, mínimo puede ir a Al-Anon, mínimo. Sí, a Al-Anon. Idealmente vaya a terapia particular, pero si no tiene dinero, mínimo a Al-Anon. Se lo recomiendo. Al-Anon es muy bueno. Y si hay hijos adolescentes, a Alatim, para los hijos. Es un programa muy bueno. Dice la última pregunta: hace 2 años perdimos a nuestro hijo pequeño. Mi esposo se enoja con nosotros porque no queremos ir al cementerio todos los fines de semana. ¿Qué hacer? Creo que primero educarse, hablarle de que el dolor es único. 2 años está dentro del tiempo, es un hijo, era pequeño, no nos dice cómo fue que murió, pero debe haber respeto para él. Si él quiere ir, aunque todos los fines de semana, sí ya es disfuncional, porque ya no está viviendo para los vivos, se quedó viviendo para el hijito todos los fines de semana. Buscar ayuda es clave. Invitarlo a buscar ayuda e ir juntos sería ideal, y si no, con que usted busque ayuda, va a aprender técnicas y herramientas de cómo ayudarlo a romper ese ciclo. Es complicado. ¿Cuánto, si tengo culpa, complica mi proceso de duelo? Mucho, porque ya no le puedo compensar al fallecido lo que no le dije, lo que no hice o lo que hice. Nada más. Me reprocho. Entonces eso es como tener un látigo y autoflagelarme. Si es que esa es la cosa, que eso también lo aprendimos, lesbia. Culpa, castigo. Si lesbia es culpable, lesbia merece castigo. Si yo fui la que metió la pata, yo soy el culpable, voy a buscar inconscientemente cómo castigarme. Pero sabe que lo peor que es autoculpa. Porque los de afuera le podrán decir, mira, no tuviste nada que ver, se hizo todo lo que se hizo todo lo posible, pero si yo me culpo, yo me castigo. Y una parte y una forma de castigarme es no permitiéndome ser feliz, no permitiéndome reír, no permitiéndome un fin de semana porque tengo que pagar por mi descuido o mi negligencia, ¿verdad? Y eso no es adecuado. No está quedándose en la vida. No está viviendo para los vivos. Incluso su misma vida se ve
limitada, ¿verdad? Fíjese No que solo la de hay, su mujer hay y un sus hijos. profesional en este tema tanatológico que es William Worden, y él habla de 4 tareas. Y la primera es muy difícil porque es una narrativa de lo que sucedió, cómo fue la muerte, quién se lo dijo. ¿Narrativa escrita? Narrativa verbal. Verbal. De qué fue lo que pasó, hasta cómo iba vestida la persona cuando le dijeron la noticia. O sea, es una regresión. Está toda la de su impronta memoria, ahí. ajá. Pero la última tarea, y son 4, la última tarea es volver a hacer un proyecto para vivir con los que quedaron. Porque hay mucha gente que se queda entre la 2 y la 3, o la 1, que ni cuentan qué fue lo que pasó porque no pueden. Y ya no siguieron avanzando. Hay relaciones o hogares que se desintegran porque no pudieron avanzar, no pudieron procesar. Sí. Entonces se vuelve todavía otro drama encima de lo que ya se está Cuando viviendo, muere la un hijo, pérdida. si no se maneja bien, las parejas tienden a separarse. Cuando muere un padre o la mamá, especialmente si son padres ya grandes, ¿verdad? Y los hijos ya son adultos, ya tienen a sus nuevas familias, tienden a heredar el duelo. Entonces las navidades son en la casa de donde lo hacían con los abuelos, porque aquí lo celebramos y comemos lo que mi mamá hacía, y tiene adolescentes heredando tradiciones que ya no van. Que hay que darle lugar a las nuevas tradiciones, y ahí entra lo que usted mencionaba, el miedo a que olviden a nuestro ser querido, Que no es cierto. que no es cierto, pero creemos que si mantenemos la tradición, si mantenemos el ir Se va a honrar al su cementerio todos los fines de semana, no vamos a olvidar a este hijito. Claro. Y no se le olvida no por la tradición, sino por el amor, porque Claro. es amado. La mejor forma de honrar a mis muertos es viviendo yo bien mi vida. Con los vivos que me quedaron. Sí. Tengo que voltear a ver a los vivos. Esa es la meta de todo proceso de duelo. Lloro, lamento, me enojo, pero finalmente hago las paces y sigo viviendo. Y en ese primer año de duelo, Lesbia va a ser el más fuerte porque están los aniversarios, Sí. el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Cariño, el Día del Cumpleaños, los la primeros Navidad, aniversarios, ¿verdad? sí. Todo. Luego viene el segundo que impacta, y así va bajando, aunque los más fuertes son el aniversario, la muerte, el aniversario y el cumpleaños y la Navidad. O sea, son 3 fechas complicadas, y se levanta el dolor, pero se maneja mejor. Cuando recién pasa, yo siempre les hago la figura de que es como cuando estamos en los hospitales y estamos conectados a la maquinita, ¿verdad? Entonces tenemos caídas seguidas y profundas. Ese es el primer año del duelo. Caídas profundas, seguidas, por eso es tan cansado. Pasamos al segundo año, caída, Ya empezó. sale más rápido y hay más estabilidad. Y hay subiditas. Y hay subiditas. Y en el tercer año hay menos bajadas, hay más subidas, porque el proyecto de vida sigue, porque vuelvo a reír, porque agradezco lo que tuve, ya puedo ver con gratitud lo que tuve. Hay personas que una pérdida fuerte es la que las lleva a hacer cosas grandes a raíz de eso. O sea, forman grupos, están al servicio de otros a raíz de su pérdida. Así es, así es. Yo aquí, con el permiso de mi hermana, pues nos acercamos nosotros, ahorita en febrero se van a cumplir 6 años de que atacaron a mi sobrina, y el 5 de marzo se van a cumplir 6 años de su muerte. Y fue horrible, nos quebramos, y a raíz de esa experiencia es que ahora tenemos un grupo que se llama Carol, en honor a ella. ¿Y qué hacen ahí? Recibimos una vez al mes a todas las personas que atraviesan procesos de duelo por muerte, y trabajamos con ellos y los acompañamos durante el tiempo que están con nosotros por medio de WhatsApp, mensajes, llamadas. Los educamos en el proceso de duelo y acompañamos los temas que
ellos piden, ¿verdad? El sábado obtuvimos Entonces es el regalo de Carol. Es de el la partida legado de Carol, sí. Y mire, hemos atendido muchísima gente. Empezamos mi hermana y yo, y ahora tenemos un equipo de voluntarios, de gente que hizo sus procesos y nos dijo, bueno, ahora queremos ayudar. ¿La gente de Cale les ayuda? Sí, ¿Sí? algunos nos ayudan. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Lesbia, por haber estado hoy con nosotros hablando de este tema, cuando se vive el duelo en silencio, donde pueden ustedes contactar a Lesbia González en Facebook como Cale Guatemala. Si es por teléfono, la clínica es 4833-8090. Repito el teléfono, 4833-8090. CALE quiere decir Centro de Atención Logoterapéutica. Hasta una próxima oportunidad, Lesbia. Muchas gracias, Carolina, muy amable. Saludos. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.